Hablemos de Don't Let the Forest In de C.G. Drews. Como les había comentado anteriormente, principalmente en Instagram, esta es una reseña que me costó bastante hacer. Este libro lo terminé hace aproximadamente unas 2 semanas y no sabía cómo sacar lo que tenía en mi cabeza a palabras para poder explicárselos a ustedes, ya que es un libro que me dejó con bastantes sentimientos encontrados, pero ya les explicaré por qué. Y antes que todo quiero aclarar que esta reseña se basa netamente en mis opiniones personales y en mi experiencia como lectora. Puedes estar o no de acuerdo con lo que yo vaya a decir en este video, y si quieres dar tu opinión te invito a hacerlo con amabilidad, porque ninguna opinión es 100% verdad y todas son absolutamente válidas. Además, soy una persona que basa mucho sus reseñas en lo que me hizo sentir un libro, más que dar informaciones objetivas, así que si buscas algo más estructurado, quizás este puede que no sea tu video. Si por otro lado te gustan ese tipo de reseñas, te invito a quedarte bienvenida, bienvenido. Este libro nos cuenta la historia de Andrew, un chico bastante introvertido y cuyo mundo se basa principalmente en su mejor amigo Thomas y su hermana gemela Dove. Además, comparte con Thomas, su mejor amigo, un mundo de fantasías, en el que Andrew hace cuentos con monstruos que dan miedo, y Thomas los dibuja. ¿Cuál es el problema? Que toda esta fantasía que se crean entre ellos se comienza a hacer realidad. Es una historia de adolescentes que están cursando su último año escolar y se ambienta en una escuela bastante antigua, muy dark academia, y que está rodeada por un bosque. Un bosque que es el lugar seguro de este trío de amigos, y especialmente de Andrew y Thomas. Como antecedente, comencé a leer este libro en inglés, pero terminé leyéndolo en español porque me descargué el PDF por cosas de la vida en español, así que tengo de los dos tipos de lecturas combinadas en una. No sé qué les puede decir eso al respecto, pero quería que lo supieran. Decidí dividir esta reseña en 5 partes. La primera será la narrativa, que dividí en 2 subtemas, luego los personajes, el terror, el amor y la sexualidad, y terminaré con las conclusiones finales de todo esto. Voy a partir con las cosas que no me gustan, así que está ordenado de esa forma, partiendo por las cosas que no me gustan, las cosas que me gustan pero no tanto, y voy a terminar con lo que amé totalmente del libro. Dentro de la narrativa hay 2 puntos que no me convencieron del todo, uno que voy a llamar la verosimilitud y el segundo que voy a llamar lo orgánico. Busqué el término y se supone que es organicidad, pero lo odié, así que vamos a decir lo orgánico. Parto por la verosimilitud. ¿Qué me pasó con este libro? Y no les puedo explicar exactamente por qué me pasó, no les puedo decir es porque el autor escribe de esta forma o por qué hace esto, la verdad no tengo una explicación, pero me pasa que se me hacen personajes que, si bien tienen buen desarrollo, cada uno tiene su personalidad, tienen su historia, tienen sus pasados, tienen sus distintas relaciones con los otros personajes dentro de este libro, aún así siento un vacío. Y lo voy a explicar de mejor forma dándoles un ejemplo. Stephen King es un autor que a mí me gusta mucho, y no me malinterpreten, no estoy comparando autores, solamente estoy ocupando un ejemplo para poder explicar mejor lo que les quiero decir. Pero este autor me pasa que sus mundos, sus universos en sus historias son muy ricos. Todos sus personajes tienen buen desarrollo, tienen cierta profundidad en el que hace que los personajes existan por sí solos. La historia existe gracias a los personajes, pero no los personajes gracias a la historia. Si vemos a los perdedores en el libro de It, ellos tienen su historia. Ellos, si no hubiese aparecido Pennywise, si no hubiesen estado en Derry, que está totalmente maldito, ellos seguirían sus vidas, hubiesen tenido otras historias. Incluso si no es Pennywise, hubiese venido otro villano a atacarlos para hacer una historia de terror, hubiese funcionado de igual manera, porque estos personajes funcionan por sí mismos. Tú estás pensando cómo actuarían estos personajes en tal situación. Por el contrario, en esta historia me pasa que los personajes están creados para funcionar con esta historia. No me los imagino teniendo otra historia, no me lo imagino funcionando de otra forma. Siento que todo está hecho para que esta historia en particular funcione, y eso es algo que personalmente a mí no me agrada cuando estoy leyendo un libro, porque me
hace sentir un poquito un vacío. Puede que a ustedes al leerlo no les pase, pero es algo que a mí sí me pasó. Eso con el primer tema en cuanto a la narrativa. Lo segundo, vamos con lo orgánico. Esto tiene que ver un poco relacionado con lo anterior, y es que, como verán, este libro ya de por sí en la portada, por el tema del que habla, de estos chicos que hacen ya sea de forma escrita o dibujando monstruos, historias de fantasías, tiene una estética bastante característica. Cuando tú lo lees, las sientes, tú sabes visualmente cómo podría ser una historia de este libro si llegara a animarse, a hacer una serie, dibujarse. Pero eso se me hacía muy poco orgánico. Yo sentía que la autora constantemente estaba forzando a que todo encajara perfectamente en esta estética, en esta ambientación, y no que la historia por sí misma nos llevara a tener este tipo de ambientación que, no me malinterpreten, de verdad a mí me encanta. Me encanta, o sea, bosques, cosas podridas, musgo, esta cosa que es la naturaleza, pero es la naturaleza muerta, es la naturaleza rota, es la naturaleza que asusta. A mí todo eso me encanta, pero sí se me hizo una forma poco orgánica de introducirlo, e insisto, es totalmente mi experiencia como lectora. También les voy a dar un ejemplo que es un ejemplo súper burdo, pero es mi forma de intentar explicar lo que está pasando por mi cabeza. Yo generalmente me visto de negro, me gusta mucho el mundo gótico, etc. Y por lo general mis outfits son de ese estilo, y yo cuando salgo presentándome en esa forma. Pero si yo voy al pan, voy en buzo. En buzo porque no me voy a arreglar a comprar pan. Es como si yo dijera, no, espera, yo la forma en la que siempre me presento es de esta forma gótica, lo vamos a decir de cierta forma, entonces también tengo que salir al pan gótico. Como si ir al pan en buzo me quitara lo gótico o lo alternativo. Entonces yo siempre, a pesar de que es real, que yo me he visto así en mi día a día o cuando salgo, lo esfuerzo a cada instante para mantenerme dentro de esta ambientación que yo he creado. Eso me pasaba con el libro. Me gusta, como les digo, me encanta, ya quiero hacer dibujos de estos personajes y de todo lo que conllevaba la historia visualmente, pero se me hizo, como dije ya, y voy a ser redundante con esto, poco orgánico. Ahora pasando ese, vamos a decirlo, trago amargo para seguir aportando con el drama, porque este libro es muy dramático. Vamos a la parte de los personajes. Y en este lado tengo una opinión un poco intermedia, ya que no es ni buena ni es ni mala, es simplemente una observación respecto a los personajes. Y es que con el personaje principal, que es Andrew, que como les cuento es un chico bastante introvertido, no es muy sociable, él es su mundo es Thomas, que es su mejor amigo, y su hermana Dove. Ese es el mundo de él, no hay más allá, y el bosque. Y sus historias. Bueno, tiene un mundo bastante grande. Siento que es de esos personajes que lo quieres o lo odias. Siento como que no hay, a lo mejor para algunos sí hay punto intermedio, pero yo cuando lo leía sentía que o lo quieres o lo odias. Yo lo quiero mucho. A mí me generó un sentido bastante protector, así que la pasé bien leyéndolo, pero sí podría entender por qué hay personas a las que les puede generar cierta molestia o frustración las acciones del personaje. Y los otros personajes, quiero decir que hay bastante variedad. Hay distintas personalidades, distintos con los que te puedes identificar. En ese sentido se me hace una historia bastante rica, porque como les digo, tiene diversidad. Creo que nunca había hecho esto, pero mi yo editora va a corregir algo que dije en el video. Y cuando digo que es rico en personajes, me rectifico, porque no es tan verdad, porque en verdad no hay muchos personajes en la historia, personajes de los cuales podamos tener nombre y personalidades. A lo que me refería más que nada es que entre sí estos personajes son bastante diferentes, entonces siento que sí da para que te puedas identificar con alguno, pero en realidad son poquitos personajes. Obviamente está todo el colegio y todos los alumnos, pero de los personajes que se hablan son poquitos.
Pero también me pasa que los personajes son un poquito muy arquetípicos, que no es algo malo, es solo una observación. A mí personalmente eso no me molesta. Por ejemplo, la chica que es muy abiertamente de la comunidad LGBTQ+, es lesbiana, es minoría, es activista, es defensora de los derechos, ¿me entienden? Como todas las cosas que podrían ir juntas en esta persona. Thomas, que es el mejor amigo de Andrew, es la persona que es extrovertida, es rebelde, se mete en problemas, no le importa a nadie más que Andrew y Dove, es como el chico malo, encasillado. El que es el villano, uno de los bullies, es bully, es homofóbico, ¿me entienden? Entonces, muy encasillados los personajes en sus características, que como les repito, no es algo que a mí me moleste, pero sí es una observación que quería hacer respecto a los personajes. Ahora vamos a partir con las cosas que me terminaron de enamorar de este libro, no así convencer aún de mis conclusiones finales, pero que sí me dieron cosas buenas que hablar de esta historia. El terror. Este libro se cataloga como una historia de fantasía y terror gótico. Debo admitir que al principio a mí me costó un poco verle lo gótico, pero claro, sí, tiene un imaginario muy cercano a este tipo de novelas. Diría que de una forma más moderna que clásica, pero podríamos decir que sí. Tiene fantasía, por supuesto, y a mi parecer tiene un muy buen terror que se apoya de escenas clichés dentro del terror. Y digo clichés de una forma positiva. ¿Por qué? Son escenas que hemos visto en películas, en series, en otros libros de terror, pero cuando están bien usadas funcionan muy bien y son un apoyo maravilloso porque tú ya lo has visto, entonces simplemente tienes que agarrar a los personajes de esta historia con la ambientación de esta historia y se te hace muy vívido. El terror, en general este libro es muy vívido, es muy fácil de ver, es muy visual, puedes tener la serie en tu cabeza de lo que está pasando casi que con música, y esto también funciona de esta forma porque ocupa ciertos elementos clichés dentro del terror, lo que hace más fácil para uno visualizar y meterse dentro de la escena. Yo podía sentir la ansiedad del protagonista, podía sentir su sudor frío, podía sentir el hecho de que estaba en silencio para no meter ruido y que los monstruos no lo descubrieran. Yo misma estaba como que no metas ruido, lee en silencio porque lo van a descubrir. Es muy inmersivo, en ese sentido es muy inmersivo. Las escenas de terror me gusta que sean un poco clásicas porque hace más fácil imaginárselo, pero creo que están muy bien usadas. Y las otras escenas de terror que se alejan un poco de las clásicas también están muy bien hechas, como les digo, están muy bien descritas. Se siente, al menos personalmente, yo a través de la lectura pude sentir el terror. No al grado de yo asustarme por lo que estaba pasando, pero sí sentir las cosas que estaba sintiendo el protagonista. Y por otro lado, aparte de las sensaciones físicas que el miedo al terror puede generarte, y todos estos monstruos que pueden o no ser reales, todas estas imágenes, también se apoya mucho, se nutre mucho de las sensaciones que te puede dar la naturaleza. Pero como les digo, la naturaleza usada para el terror. La sensación de estar comiendo bichos, de tener la boca llena de tierra, de sentir que tienes raíces dentro del cuerpo, las espinas lastimando tu piel y todo ese tipo de detalles y sensaciones que sienten, valga la redundancia, los protagonistas, es algo que fue totalmente un plus dentro de este libro y, como les digo, era tan inmersivo, tan bien descrito que podía sentir todas estas cosas. Entonces sumaba estas escenas, como les digo, cliché bien usadas, estas escenas clásicas de terror, estos elementos físicos junto con todas estas sensaciones que provenían de la naturaleza y que finalmente hicieron que a mí toda la parte del terror dentro de este libro me gustara mucho. El siguiente tema que nos convoca es la sexualidad y el amor.
En este libro, en esta historia, trata la sexualidad de una forma bastante abierta, en el sentido de que hay personajes que son abiertamente homosexuales. En el caso de una de las chicas que es abiertamente lesbiana y apoya a la comunidad, es parte activa de la comunidad, como también hay personajes como Andrew que no se sienten tan cómodos con estar hablando de estas cosas, pero sí es capaz de no cuestionarse porque él ya no tanto está en la búsqueda, porque él ya tiene idea de lo que puede ser con lo que se identifica, que en este caso sería asexual, sino más bien está en el proceso de aceptarlo, de decir si esto es lo que soy y no tiene nada de malo. También hay otros personajes como Thomas, que yo siento que abiertamente son bisexuales, y así, como les digo, todo este tema del descubrimiento, del encontrarse y más que nada el aceptarse, se trata de forma muy abierta dentro del libro, lo cual personalmente a mí me gusta mucho, aunque obviamente hay personajes que no se sienten totalmente cómodos con esto. Algo que me tocó muy las fibras de mi corazoncito, vamos a decirlo de esta forma, es que la representación de asexualidad es bastante drástica y compleja. No es una asexualidad que se va a curar o va a mejorar cuando llega la persona indicada, que también es un tipo de asexualidad, ¿no? Cuando no quieres estar con nadie, pero llega una persona que sí te hace sentir cómoda o cómoda para tener relaciones. No, esta es una representación que a mí me cuesta bastante encontrar en la literatura, o quizás no he buscado lo suficientemente bien, que es esta en la que realmente puedes amar a una persona, puedes querer tener contacto físico con esta persona, pero pase lo que pase, no quieres acostarte ni tener relaciones con esta persona, y es válido. Y eso no significa que la ames menos. Andrew quería besar a Thomas, quería tocarlo, quería abrazarlo. Hubiese sido capaz de hasta devorar la última célula del cuerpo de Thomas, pero no le apetecía, no sentía la necesidad de tener relaciones sexuales con él y no quería hacerlo. Y eso no quitaba que lo amara con todo lo que él podía ser. Y de esto nos vamos inmediatamente a la parte del amor. Como se habrán dado cuenta, Thomas y Andrew están enamorados, sienten amor el uno por el otro, se va dando una relación entre ellos que muchas veces es conflictiva. Muchas veces Andrew se ve acomplejado por su forma de ser porque siente que Thomas no lo va a aceptar, que nunca le va a poder entregar todo lo que él quisiera y que tampoco lo va a hacer simplemente por complacerlo. Es un amor que se basa en la dependencia, termina siendo tóxico, destructivo, ya que Andrew no puede vivir sin Thomas y Thomas no puede vivir sin Andrew. Y personalmente creo que este amor terminaría mal en cualquier circunstancia, ya sea por la personalidad de los protagonistas, por las cosas que se traen. Siento que hubiese sido un amor que quizás hubiese tenido posibilidad de terminar bien, pero hubiese sido bastante difícil porque, como les digo, terminan en una relación que es bastante dañina para ambos, pero ninguno va a estar dispuesto a dejar al otro ir. Andrew es un personaje muy inestable, Thomas es muy impulsivo y a Andrew le hubiese bastado solamente una palabra o una acción para hacer que Thomas le entregara absolutamente todo, y Thomas lo hubiese hecho. Como se habrán dado cuenta, es un amor adolescente bastante intenso, dramático y para mí bastante angustiante. Pero como aquí nos gusta sufrir, esto es uno de los pilares más fuertes para mí del libro y que de verdad me gustó mucho. Ya dicho todas estas cosas, espero que hayan podido un poco entender la línea de mis pensamientos. Intenté organizarlo de la mejor manera. Pasamos ya a mis conclusiones finales. Al final, toda esta historia, en la que no he querido dar spoilers, termina siendo una respuesta de Andrew al duelo
Y todos estos monstruos, sean reales o no, al final son una representación de todo lo que se está pudriendo en su interior, emocional o físicamente. Él sentía que había algo mal en su interior y que el amor por Thomas era lo único que lo mantenía anclado a tierra. Y por otro lado, Thomas, al igual que Andrew, no es más que un adolescente, que lo único que puede entregarle a Andrew es su amor y completa entrega. Como les digo, es capaz de entregar todo su ser por su mejor amigo al cual ama, de ser su escudo y su espada. Esta historia tiene un final abierto a la interpretación. Yo sé que esto es algo que a muchos no les gusta, personalmente a mí sí, me encanta hacerme nudo en la cabeza pensando en teorías. Es un final bastante, como les digo, interpretativo, que da lo mismo la teoría que tú creas o la forma en que tú creas que realmente terminó. Es un final que te destruye. Y al final fue tanta la impresión que dejó la conclusión de este libro en mi cabeza, que aparte de no dejar de pensarla en días luego de haber terminado de leerla, hizo que dejara de lado todos los reparos o inconsistencias que me habían molestado al principio y que les comenté, dejarlas totalmente de lado porque al final no importaban. Y lo único que importaba es que Andrew y Thomas iban a estar inevitablemente juntos para siempre. La angustia que me dejó leer este libro no la voy a olvidar en mucho tiempo, pero si hay algo que yo aprecio de una lectura es que me haga sentir y sentir hasta el último rinconcito de mi corazón. Y no me malinterpreten, yo con todo lo trágico y dramático que les digo que es este libro, a mí no me dejó triste, me dejó con una angustia increíblemente grande, me dejó con el corazón chiquito. Y precisamente por eso es que mi experiencia terminó siendo de 5 estrellas. Y cuéntenme, ¿ustedes ya se leyeron o piensan leerse Don't Let the Forest In? Díganme si todo lo que les conté les dio ganas de leérselo o se las quitó o nunca pensaron en leer este libro. Lo que es, yo ya les dije todo lo que tenía que decirles. Yo sé que hay cosas que pueden sonar muy contradictorias, pero fue mi experiencia con esta lectura, que al final, como les digo, fue una experiencia, no voy a decir buena porque la pasé bastante mal, pero eso. Además es un libro que tiene una portada bastante linda, han salido, y creo que va a salir merch bastante bonita. Lo que sí no me gusta es que tiene una sobrecubierta y eso lo odio. Y también el libro tiene ilustraciones en su interior, así que se me hace una compra súper buena, la verdad, en caso de que quieran comprarlo. Les voy a mostrar uno de los monstruos, ¿ok? Un close-up al maquillaje que me hice con motivo de esta reseña. La verdad estaba súper nerviosa de grabar esta reseña porque sentía que me costó bastante hacerla. Aún tengo miedo de que no se entienda todo lo que quiero decir. Pero nada, era algo que quería sacar de mi interior, así que espero que a más de alguno le haya servido, al menos les hayan tenido un buen ratito escuchándome hablar de una de mis últimas lecturas. Y eso, que estén súper bien, que tengan un excelente día. Y les dejo solo una advertencia. No dejen al bosque entrar.